Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí un final de mes más para hablar de nuestra lectura conjunta. Estamos a final del mes de julio y este mes pues lo que hemos leído ha sido Una habitación propia de Virginia Woolf. Aquí tengo uno yo por si os interesa ver la portada. Y nada, mientras esperamos que se sumen algunas personas y nuestra invitada de este mes, quería recordaros cuáles van a ser las lecturas de los 2 próximos meses. Mirad, en agosto vamos a leer El amante japonés de Isabel Allende. Este libro que salió votado por vosotros y por vosotras en las votaciones y propuestas de libros de hace ya unos meses. Así que en agosto, El amante japonés de Isabel Allende. En septiembre, Cara de pan de Sara Mesa. Y en octubre vamos a leer a Carmen Laforet con puntos de vista de una mujer, esos relatos que ella escribió bajo el mismo nombre durante 5 años en la revista Destino, así que ya sabéis cuáles van a ser nuestras próximas lecturas para que os vayáis haciendo con ellas, buscándolas como queráis, ¿vale? El amante japonés de Isabel Allende en agosto, Cara de pan de Sara Mesa en septiembre y Puntos de vista de una mujer en octubre, de Carmen Laforet. Y nada, pues como hemos leído, o eso espero, ponedme por aquí por favor si habéis leído Una habitación propia, si lo habéis leído con nosotros en este mes o si ya lo habíais leído hace tiempo. Es un texto clásico de la literatura feminista, un referente. Y quiero saber si ya lo habéis leído, si habéis hecho la lectura con nosotros este mes de julio o si es un texto que vais releyendo de vez en cuando, mientras yo voy a conectar con Laura Freixas, que es la invitada de este mes. Sabéis que siempre a final de mes lo que hacemos es hablar con el autor o con la autora de la lectura que tenemos. No podemos hablar con Virginia Woolf, ya nos gustaría, sería una experiencia cuanto menos interesante. Pero bueno, tenemos una invitada hoy de lujo que además abre una nueva vía en el Club de Lectura Maravillas, que es leer textos cuyos escritores o escritoras ya no están con nosotros, ya no viven, pero que podemos comentarlas con expertos, con especialistas que nos van a dar un punto de vista muy interesante también y que nos va a enriquecer mucho la lectura. Dice Carmen que la leyó hace unos años. Espero que te acuerdes, Carmen, para que hagas las preguntas que quieras y les traslademos a Laura Freixas vuestras dudas o vuestras inquietudes. Voy a aceptar a Laura, ¿vale? Para que podamos ya hablar con ella, la actitud de incluirse en el directo. Y a ver, ¿quién más de aquí se ha leído Una habitación propia? ¿O no? ¿Estáis curioseando porque es la típica lectura que siempre tenemos pendiente, ¿no? Que queremos hacer, igual no encontramos el momento. ¿Cuál es vuestra situación? De los que estáis conectados, ¿la habéis leído ya? ¿Estáis en ello? ¿Queréis? ¿Venís a escuchar a Laura porque os gusta ella? Laura, te ha debido llegar una invitación para participar en el directo. Lo tienes que ver por ahí. Andrea lo ha leído muy bien. ¿Y qué te ha parecido? Contándonos un poquito qué os parece. Entiendo que si estáis aquí es porque os gusta Virginia Woolf, os gusta este libro, este ensayo. Por ir adelantando un poquito, dice que Laura no se puede conectar, igual tiene algún problema. Te recuerdo, Laura, que lo tienes que hacer a través del teléfono móvil, que no se puede hacer, o por lo menos yo no he descubierto cómo hacerlo desde otro dispositivo. Así que si lo estás intentando de ordenador o de tablet, igual es por eso. Bueno, mientras tanto, para ir adelantando algo que ella nos contaría, yo creo, y para poder ir aprovechando estos momentitos, que le he prometido que no nos vamos a extender mucho porque tiene una agenda muy apretada. Nos dice Sara que no lo ha terminado, pero que le está gustando. Perfecto. Bueno, pues Una habitación propia es un ensayo que tiene 6 capítulos. Es un ensayo escrito, publicado en 1929 y que tiene como raíz, como germen, unas conferencias que Virginia Woolf dio en la Universidad de Cambridge para mujeres muy jóvenes, universitarias, sobre mujeres y literatura. De esa charla, pues luego surgió escribir el ensayo, que es más extenso, entiendo, porque no creo que se pudiera haber hecho todo esto o leer todo esto en una conferencia. A ver, que ya tengo yo aquí a Laura. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de literatura, de mujeres, de feminismo,
Y también vamos a hablar del último libro publicado por Laura Freixas. Hola Laura, ¿qué tal? Hola, es la primera vez que hago esto, no sabía que había que hacerlo a través del móvil, estaba intentando unirme por el Me lo ordenador. he imaginado, al ver que Bueno, decía que no podías, y digo, pues eso va a ser el problema. Pero vale. bueno, genial, nos vemos bien, nos escuchamos bien, ¿verdad? Sí, 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 yo a ti perfecta. Perfecto. Eh, bueno, Pues vamos adelante, que ya les comentaba a los que se han conectado que no, te prometí no entretenerte mucho, no más de 40 a 45 minutos, ya veremos si lo gracias, conseguimos. sí. Por lo pronto lo que voy a hacer es ponerme un reloj aquí delante para que no se me vaya, que luego con las preguntas se nos va el tiempo volando. Y bueno, ya les he contado que vamos a hablar de una habitación propia, que es nuestra lectura conjunta, pero que también al final vamos a dedicar unos minutos para hablar de tu última publicación, de tu último libro, Saber quién soy, Ujú. diario de 1997 a 1999. Y si alguien lo ha leído también, que nos ponga por aquí algún comentario o lo que le quiera preguntar a Laura. No desaprovechéis la oportunidad, que tenemos doble oportunidad hoy de hablar con ella de dos libros. Y bueno, les estaba diciendo que vamos a hablar de feminismo, de literatura, de mujeres. Me parece una charla maravillosa para mujeres que escriben, mujeres que leen, también para hombres. Aquí no discriminamos a nadie, todo el mundo es bienvenido. Y vamos a Ujú. meternos en materia. Laura, cuéntanos, Sí. tú que eres especialista, que has estudiado la obra de Virginia, que su vida, ¿por qué crees que Ujú. este libro, Una habitación propia, es importante? ¿No? ¿En qué radica la importancia, tanto para la literatura como para el feminismo, de una habitación propia? Mira, yo creo que es la primera reflexión, digamos, moderna que se hace sobre ese tema. Eh, de hecho, es un libro que sigue siendo de actualidad. O sea, lees libros un poquito anteriores y se te caen un poco de las manos porque son como muy rancios y muy de su época. En cambio, este libro es súper moderno. Es el libro que marca toda la reflexión que se ha desarrollado después, o sea, es como la semilla del bosque que ha crecido de estudios sobre las mujeres y la literatura. Y luego es un libro delicioso de leer, como, bueno, no como lo que escribe Virginia Woolf, que todo es maravilloso, pero algunas cosas son difíciles. Y este libro es ágil, es ameno, tiene ironía, es muy personal, o sea, es un ensayo, pero no es nada académico, son las reflexiones que ella se hace, está muy bien contado, es breve, o sea, yo siempre empiezo, a todo el mundo que le interesa este tema, siempre le recomiendo empezar por una habitación propia y a partir de ahí pueden seguir, porque ahí está lo fundamental. Por ejemplo, Virginia Woolf, cuando se pregunta por qué tan pocas mujeres han accedido a la literatura o a la escritura, que luego los estudios posteriores han dicho que Virginia Woolf, como nos pasa a todas, no conocía todo lo que hay, todo lo que han escrito las mujeres. Pero bueno, la cuestión es que ella, en vez de darle una respuesta idealista del tipo, pues no sé, es que las mujeres prefieren, pues no sé, estar en casa con sus hijos o las mujeres no son aptas intelectualmente o algo así, da una respuesta materialista contando cómo viven, o sea, dice, lo primero que hay que preguntarse es cómo vivían las mujeres del pasado, cuántos hijos tenían, a qué edad se casaban, qué hacían de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. O sea, que no busca la respuesta en unas misteriosas capacidades, incapacidades, talentos o no talentos, sino en algo material como es, bueno, de qué vives, cómo vives, estás sometida a la autoridad del marido o no. Entonces se inventa esa historia que luego se ha hecho famosísima de la hermana de Shakespeare. Ella dice, si Shakespeare, imaginemos que Shakespeare hubiera tenido una hermana tan genial como él, ¿qué le habría pasado? Entonces va imaginando todo lo que le habría pasado a esta mujer y bueno, y se imagina que acaba quedándose embarazada sin estar casada, o sea, haciendo lo mismo que hizo Shakespeare, pero donde él terminó pudiendo desarrollar una obra, ella termina embarazada fuera del matrimonio y Virginia Woolf imagina que se suicida. Bueno, ya que sacas la hermana de Shakespeare que él se inventa, me parece, que ella se inventa, me parece súper bonita la manera de terminar el ensayo, ¿no? Diciendo cómo Ujú, dentro de 100 años espera que ese espíritu de ujú, la hermana esté en las mujeres ujú, escritoras, o así lo he interpretado yo. ujú. Y leyéndolo me he dado cuenta de que estamos a punto casi de cumplir estos 100 años, ¿no? De los que hablaba Virginia Woolf en el ensayo, y no solo en eso, sino que dice, ojalá dentro de 100 años la mujer no sea el sexo protegido.
Estamos en 2021, esto se publicó en 1929, a poquito de cumplir 100 Mm. años. ¿Cómo crees que estamos? ¿Qué crees que pensaría Virginia Woolf si nos viera hoy en día como sociedad? Estamos como ella A ver, pensaba. obviamente hemos avanzado muchísimo respecto, y hemos avanzado, no, eso siempre lo digo, o sea, no avanzamos porque el tiempo por sí solo progrese, sino por esfuerzos y por reflexiones como las de Virginia Woolf. O sea, hemos avanzado gracias a mujeres como Virginia Woolf. Y hemos avanzado mucho, pero todavía estamos muy lejos de la igualdad. O sea que el balance es un poco agridulce. De hecho, estoy preparando un artículo para La Vanguardia, que en el mes de septiembre el suplemento cultural cumple 1000 números, y entonces me han pedido un artículo, bueno, varios colaboradores y colaboradoras escribimos un artículo sobre lo que queramos sobre los 20 años que hace que existe este suplemento y cómo han avanzado las cosas, y el mío va a ser sobre lo que escribo siempre, que es sobre la participación de las mujeres en la cultura, y ahora estaba revisando datos y, por ejemplo, veo que el 80% de las películas que se estrenan en España las dirigen hombres, ¿no? Es decir, y en literatura, pues más o menos el 70% de las novelas contemporáneas son de hombres, solo el 30% de mujeres. O sea que hay muchos avances y muchas buenas noticias, pero globalmente todavía no estamos al 50%, y además puede haber retrocesos, en la historia los ha habido, o sea que tenemos que estar siempre vigilantes. Y bueno, yo quería decir, porque no sé si eso lo habéis comentado, que en 1928-29 Virginia Woolf escribe dos de sus grandes obras. Una es Una habitación propia y otra es la novela Orlando. Y en las dos aparece el tema de la androginia, ¿no? De la mujer o sea, que tiene mentalidad de hombre, o el hombre de mujer, etcétera. Y esto está inspirado porque ella conoció y, bueno, más o menos se enamoró de una aristócrata llamada Vita Sackville West, que era una mujer muy activa, riquísima, súper audaz, bisexual, estaba casada, tenía hijos, pero se entendía pero tenía amantes mujeres, etcétera. Entonces, Virginia Woolf se pone a admirar mucho la figura del andrógino y a pensar que eso es el futuro, y escribe esta novela sobre un personaje que ya se inventa, este Orlando, que es andrógino, o sea que primero es hombre, vive 3 siglos y se convierte en mujer, y también escribe este ensayo, también inspirado por Vita Sackville West. Es una historia muy bonita. Nos recomiendas entonces que leamos Orlando, que no lo hemos hecho todavía, ¿no? Exacto. Sí, podíais leer Orlando porque yo creo que de sus novelas es la más asequible, la más divertida, una novela maravillosa, muy imaginativa, bueno, llena, muy turbulenta, muy irónica también. Yo creo que estos son los dos mejores libros seguramente para entrar en Virginia Woolf. Bueno, esto y El diario, del que yo traduje un par de volúmenes y que ahora una editorial, Tres Hermanas, lo está publicando en edición completa. Bueno, a mí me gustan mucho los diarios, pero de eso ya hablaremos luego. Sí. Hay otra recomendación aquí de Carmen, que es Mil rusos muertos, de Ginés Cutillas, un ensayo sobre una habitación propia. Pues otra anotación que hacemos ya de estas dos recomendaciones, y bueno, aprovecho para recordaros que podéis escribir, que os veo que estáis todas muy atentas a lo que dice Laura, pero si queréis hacer alguna pregunta, algún apunte o sugerencia, recomendación, que la hagáis en el chat. ¿Vale? Dice Carmen que es una maravilla los diarios. Hola Víctor, que se acaba de unir. Bueno, Laura, en una habitación propia, ya nos has contado que, bueno, que es una de las primeras obras que hablan de ciertos temas. Hay muchos Ujú. conceptos, yo creo que introduce Virginia Woolf, de los que me gustaría hablar contigo. Como por ejemplo, bueno, vamos a empezar con lo básico, ¿no? Ella lo que reivindica es que toda mujer tiene que tener dinero y una habitación propia, una habitación privada para poder crear. Y creo que esto hizo que recibiera muchas críticas por lo materialista de esa propuesta, ¿no? Aunque creo que también hay el simbolismo, no solo la parte material del dinero y el espacio, el recinto, sino que también significa como la libertad de crear y la independencia. ¿Por qué crees o cómo crees que se podría traer a día de hoy estas dos necesidades de las mujeres que escriben o de las creativas?
A ver, una de las dificultades que han tenido las mujeres para escribir, aparte de esas condiciones materiales, de que tenían poca educación, de que no aprendían, iban menos a la escuela, de que estaban bajo la autoridad del padre y luego del marido, de que gran parte de su vida se pasaba con embarazos y partos y por lo tanto no se podían dedicar a tareas creativas, etcétera. Aparte de todo eso, hay una cosa más fundamental, digamos, psicológica, que es el hecho de que la sociedad educa a las mujeres para vivir para los demás. De hecho, hoy acabo de poner hace un rato un tuit, bueno, protestando o burlándome, no sé, de un titular de un periódico, es igual cual, que es un obituario de una editora y dice: Silvia Martín, y no dice Silvia Martín, editora, ha muerto y tal, sino Silvia Martín, la mujer que hizo feliz a Borges. Y es que ayer en otro periódico se hablaba de una nadadora y el titular era: La admiradora de Nadal Sí. vence en los 400 metros de no sé qué. Es decir, y esto no es una cosa solamente que hagan unos señores que son periodistas y que son machistas, sino que toda la sociedad espera de las mujeres que vivamos para los demás, que vivamos en función de ellos, para complacerles a ellos. Entonces, la habitación propia es un símbolo de la autoafirmación individual y esto en los hombres se celebra y se aplaude y en las mujeres está mal visto y se tilda de egoísmo, ¿no? Entonces, efectivamente, reivindicar esto siempre es arriesgarte a que te miren mal, y esto de que te miren mal puede quedar así como muy abstracto y como a quién le importa, como si fueran las murmuraciones de los vecinos, pero quien te mira mal puede ser tu familia, pueden ser los hombres, puede ser tu marido, pueden ser tus hijos, ¿no? Recuerdo una escritora brasileña que a mí me gusta mucho, Clarice Lispector, del siglo XX, que en sus cartas cuenta que su hijo de 5 años la riñe, le dice: eres una madre, no deberías escribir, ¿no? Y claro, es difícil luchar contra esto porque te afecta, ¿no? En una habitación propia, además, Virginia Woolf hace un recorrido un poco por la historia, ¿no? Va a buscar a la biblioteca libros donde se hablen de las mujeres, encuentra que la mayoría o casi Sí. todos están escritos por hombres, y luego en unos capítulos más adelante está hablando de las mujeres que ya empiezan a escribir, que son las precursoras de la literatura y que gracias a ellas pues tenemos literatura escrita por mujeres, o eso parece decir ahí. Y habla de muchas escritoras. ¿Estás de acuerdo con lo que ella dice de estas escritoras, por ejemplo, de Charlotte Bronte, que dice que le podía la ira, que no era tan creativa y que la ira hacía que perdiera, bueno, no recuerdo exactamente, o de la otra... Sí. Verás, esto ha sido una cosa muy discutida, o sea, porque sobre este ensayo no todo el mundo está de acuerdo, ni mucho menos. Es decir, es un ensayo que provocó mucha polémica y que la sigue provocando. Y entonces, una parte de la crítica, incluida bueno, de la crítica feminista básicamente, le ha reprochado a Virginia Woolf que quisiera situarse, digamos, au-dessus de la mêlée, ¿no? Que despreciara a las escritoras que escriben con rabia feminista. Por ejemplo, Charlotte Bronte, ¿no? Jane Eyre es un libro muy furioso por todas las limitaciones de las mujeres. Entonces, se le ha reprochado a Virginia Woolf esta actitud como de torre de marfil, de no querer pues ensuciarse en el barro de la rabia, de la ira, de la reivindicación. Y yo aquí no estoy muy con Virginia Woolf, o sea, yo creo que Virginia Woolf también un poco como que quiere hacerse perdonar, o sea, quiere aplacar al enemigo, ¿no? O sea, quiere decir, bueno, yo protesto, pero bueno, va, total, no protesto tanto y me parece que protestar es una cosa pues ordinaria y vulgar y critico a quienes protestan. Y de hecho todo lo que ella dice sobre si hay que escribir como mujer o no como mujer, es muy ambiguo. De hecho, hay bueno, una estudiosa de Virginia Woolf que se llama Michelle Barrett, que ha examinado punto por punto todo lo que dice Virginia Woolf en una habitación propia sobre si está bien o mal escribir conscientemente como mujer, yo diría más bien como mujer feminista, ¿no? Y Virginia Woolf en esto y en muchas cosas dice una cosa y dice lo contrario. Y esta editora, Michelle Barrett, llega a la siguiente conclusión. Lo que nos está diciendo Virginia Woolf es que hay que escribir, o sea, que las mujeres deberían escribir como mujeres, pero
como sin darse cuenta. O sea, no hacerlo a sabiendas, sino no conscientemente, ¿no? Porque de hecho, entonces, bueno, eso permite que haya gente que interpreta este libro como que dice que hay que tener una mentalidad andrógina y que cuando escribes te tienes que olvidar de si eres hombre o mujer, y hay gente que interpreta lo contrario. Y en ambos casos se puede defender que Virginia Woolf dice eso, porque lo dice, luego dice otra cosa. Pero a mí lo que más me gusta, o sea, de las dos posiciones o de las varias cosas que ella dice al respecto, la que más me gusta y la he citado al principio de mi libro A mí no me iba a pasar, que es una autobiografía, bueno, he traído la frase porque es una frase que me A encanta. ver. Dice, todas las cenas están cocinadas, los platos y vasos fregados, los niños enviados a la escuela y al mundo. Nada queda de todo eso. Todo se ha desvanecido. Ninguna biografía ni historia tiene una palabra que decir al respecto. Es decir, que a mí una cosa que me encanta de la literatura escrita por mujeres, que en general me entusiasma, es que habla de esas cosas que forman parte de la realidad, como la maternidad, como la vida del ama de casa, y que sin embargo están ausentes de la cultura. O sea, no hay miles de películas sobre parejas y no hay películas o poquísimas sobre madres y bebés, que es una parte de nuestra vida tan importante y tan intensa, no digo que siempre para bien, pero en fin, como la relación de pareja, ¿no? Y entonces esta frase de, bueno, estas pequeñas frases de este pasaje de una habitación propia me encanta porque para mí representa, o sea, explica muy bien cuál es la aportación de las mujeres, ¿no? O sea, nos pasamos la vida haciendo cosas que luego desaparecen y que ni siquiera están reflejadas en la cultura. Pero cuando las mujeres escribimos, sí que hablamos de eso. Y para mí eso es una riqueza maravillosa. En el libro tuyo del que vamos a hablar, tú también hablas de literatura, de una escritora que tiene una crisis existencial. ¿Crees que la literatura de mujeres, hecha por mujeres, tiene déficit histórico? O sea, vamos un poco por detrás porque empezamos a escribir más tarde o tenemos menos referentes o hemos tenido desde más atrás. O sea, ¿estamos todavía un poco por detrás o nos hemos puesto al día? Es que yo creo que no, no es correcto hablar de la literatura en términos de progreso, o sea, no hay progreso en literatura. La Ilíada o la Odisea son obras infinitamente más maravillosas que la mayoría de lo que escribimos hoy en día, entonces no se puede hablar en estos términos. Yo lo que pienso es que las mujeres cuando escribimos aportamos un punto de vista, aunque no sea consciente, crítico sobre la desigualdad, por ejemplo, y reflejamos unas experiencias que no estaban reflejadas en la literatura y que, por lo tanto, la literatura escrita por mujeres, luego podemos matizar todo lo que quieras, porque, claro, estamos hablando de muchísimos libros, ¿no? Pero yo en esa literatura encuentro una riqueza enorme, ¿no? Pienso que cuando oímos decir, como se dice tantas veces, es que ya se ha hablado, todo está dicho, no se pueden inventar temas nuevos, es que todo es repetición, que va. O sea, ¿quién ha hablado de la vida del ama de casa, por ejemplo, ¿no? Pues hace 4 días que se habla de esto y se habla poco. ¿O quién ha hablado de la maternidad? ¿O quién ha hablado de la relación entre las amigas? Se ha hablado poquísimo, entonces a mí me parece maravilloso porque es como un filón. Hay muchísimos temas por explorar y cuando entiendes esto y además cuando entiendes que, o sea, cuando te rebelas contra esa idea que está siempre flotando de que lo que hacen las mujeres es inferior, es de segunda categoría, es menos importante, es cosa de mujeres, no afecta a la población, o sea, al resto del público, mientras que lo que hacen los hombres, aunque hablen de hombres, aunque sus personajes sean todos hombres, siempre es humano en general. Cuando te das cuenta de que esto es absurdo y de que, bueno, de que es un prejuicio discriminatorio y no lo aceptas, pues bueno, te encuentras con un terreno inmenso por explorar y repito que a mí me parece maravilloso. Laura, ¿tú crees que una habitación propia es un texto, un libro para cualquiera? ¿O a quién se lo recetarías? ¿A quién le recetarías la lectura de una habitación propia? Bueno, yo creo que cualquier persona con un mínimo nivel cultural
lo puede leer. O sea, no es un libro muy denso, no es un libro difícil. eh, y yo creo a ver, que la reflexión sobre lo incompleto de nuestra cultura, o sea, la pregunta de ¿dónde están las mujeres? Porque no puede ser que la historia la hayan hecho solo los hombres o la literatura la hayan hecho solo los hombres, o sea, es que no me lo creo. Y vamos, y es que si es así, además, pues no acepto que eso sea normal y natural, etcétera, ¿no? Creo que esta pregunta se la debería hacer todo el mundo. Y ese es un buen texto para empezar a reflexionar en la respuesta, que, bueno, pues es compleja, pero en fin, tampoco es dificilísima de entender, ¿no? A mí me costaban mucho más las ecuaciones que leer un libro así. Bueno, te voy a pasar algunas preguntas que tenemos por aquí. Dice Sí, Carmen, ¿qué opinas de la frase vale. de Virginia, es fatal ser un hombre o una mujer pura y simplemente? Pues pienso que, a ver, que por una parte se explica porque en su época estaba clarísimamente marcado lo que era de hombres y lo que era de mujeres. Y por lo tanto era algo que limitaba mucho más de lo que limita hoy, ¿no? Entonces creo que es una frase que se puede entender en su época y que hoy no se aplicaría tanto. Y luego pienso que, a ver, que es una de esas frases que hay a lo largo de su libro que se contradicen entre sí. Es decir, que por una parte dice esto y por otra parte también dice, o sea, es que he apuntado las frases porque sabía que esta iba a aparecer, pero también dice, sería una inconmensurable lástima si las mujeres escribieran como los hombres o vivieran como los hombres o tuvieran la misma apariencia que los hombres. Pues si dos sexos son totalmente insuficientes, teniendo en cuenta la vastedad y variedad del mundo, ¿cómo nos las arreglaríamos con uno solo? Es decir, que por una parte te dice que eh, no hay que ser una mujer o un hombre, pero por otra parte te está diciendo que tampoco tienes que, digamos, imitar al otro sexo, sino que debería haber una gran variedad, ¿no? Es decir, que va diciendo cosas eso, que se contradicen. Mira, te paso otra pregunta de Palomas que dice, ¿cómo podemos lograr Sí. que los hombres lean voluntariamente y con total naturalidad literatura escrita por mujeres feministas? A ver, por una parte, vivimos en una sociedad en la cual lo que hacen los hombres se interpreta como algo universal, es decir, que afecta a todo el mundo y que interesa a todo el mundo y que además tiene calidad. Y lo que hacen las mujeres a priori parece o de segunda categoría o una cosa marginal que solamente afecta a mujeres. Entonces, hay que luchar contra esta ideología en general. Pero concretamente creo que además hay otra cosa, bueno, otra cosa que reflejo de la primera, que es que en nuestra educación nos enseñan a leer a hombres y no a leer a mujeres. Es decir, que tú y yo y todas estamos tan acostumbradas a leer a hombres porque es lo que hemos hecho desde el parvulario hasta la universidad, que su mundo nos resulta familiar y estamos acostumbradas pues, a identificarnos con ellos. Pero ellos no han aprendido a leer a mujeres. Entonces, cuando empiezan a leer a mujeres, muchas veces sienten como me lo han dicho algunos lectores, ¿no? Un sentimiento como de incomodidad, de extrañeza, etcétera. Entonces, lo primero que hay que hacer es modificar los programas escolares para incluir obras de mujeres, textos de mujeres y vidas de mujeres y nombres de mujeres. Totalmente. Tengo aquí una pregunta que se nos quedó atrás de Nati Lau que dice, Laura, ¿tú crees que Virginia habla de dinero como poder o como moneda? Uf, pues la verdad no sé, no me lo había planteado así y no lo sé. Yo creo que ella no aspira al poder, aspira a cierta autonomía y cierta independencia y aún así muy relativos. En algunas cosas, Virginia Woolf es una mujer de su época, victoriana, muy apegada a su marido, hasta cierto punto sometida a su marido, o sea, muy influida por él. Lo que pasa es que Virginia Woolf, como muchas mujeres que han hecho grandes cosas,
digamos que para que un hombre haga grandes cosas hacen falta algunas condiciones, pero para que una mujer haga grandes cosas hacen falta muchísimas más condiciones. Por ejemplo, el hecho de que sus padres murieron, digamos, como justo a tiempo para dejarla con una pequeña herencia, pero sin necesidad de control. Es decir, que se encontró en una situación muy insólita para la época, que es que teniendo veintitantos años vivía con su hermana y sus dos hermanos sin padres ni tutores y sin marido y con dinero, porque habían heredado, no muchísimo, pero habían heredado algo. Y otra cosa que la favoreció mucho fue no tener hijos. Bueno, por razones largas de explicar, pero en fin, no tuvo hijos y eso le permitió tener pues tiempo y disponibilidad para escribir. Y otra cosa que la favoreció fue que su marido era también un escritor intelectual y fundaron una pequeña editorial, con lo cual ella podía escribir lo que quisiera y se lo publicaban ellos mismos, o sea que no dependía tampoco del mercado, ¿no? Claro. En fin, me he ido por las ramas, ya no sé cuál era la pregunta, pero... Bueno, como vamos ya un poquito justas, voy a seguir con otra para no Sí. dejarme a nadie así sin responder. Dice Quincho Literario, escribir en la pobreza y en la oscuridad, dice Virginia Woolf hacia el final. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sobre escribir en la Y pobreza y en en la la oscuridad. oscuridad. Bueno, pues que, a ver, que una de las cualidades de este libro es que muestra la importancia de lo material. Es decir, que lo que viene a decir, entre otras cosas, es si tan pocas mujeres han accedido a la escritura, no es por falta de talento, por falta de dotes, por falta de creatividad de la mujer, sino porque no han tenido el dinero, o sea, no han tenido 500 libras de renta, una habitación propia, o sea, las condiciones materiales para hacerlo. De hecho, recordad que al principio del libro explica que le han invitado a dar una conferencia en una residencia universitaria de mujeres y que lo que se come y se bebe allí es mucho más frugal que lo que se come y se bebe en la residencia de al lado donde están los hombres. Y entonces ella pregunta, ¿y por qué las mujeres beben agua y los hombres beben vino? Y a partir de ahí es, o sea, su razonamiento parte de lo material, ¿no? Dice Manuela Manzana que ella percibe cada vez mayor interés en la literatura hecha por mujeres sobre mujeres. Sí, ¿Será un espejismo, sí. una pose social o está ocurriendo? Yo creo que está ocurriendo. O sea, yo creo que cuando me preguntan, bueno, yo escribí un libro que se publicó en el año 2000 titulado Literatura y Mujeres, que todavía pues, se lee, en fin. Entonces, a veces me preguntan, bueno, ¿qué ha cambiado en estos 20, ya 21 años desde que lo escribiste? Y yo digo, lo que realmente ha cambiado de verdad, porque las cifras han cambiado, algunas sí, otras no, hay más mujeres, pero depende, etcétera, ¿no? Y desde luego no el 50% ni mucho menos, pero lo que sí ha cambiado es que ahora tenemos una conciencia de que no hay igualdad en el mundo de la literatura y de la cultura en general, que esta desigualdad no es normal, no es natural, que no se remedia sola con el tiempo y que además nos empobrece a todas y a todos, porque nos privamos todas y todos de ver pues, las películas o leer las novelas sobre, por ejemplo, la relación entre una madre y un bebé, que deberíamos, o sea, que al ser una experiencia tan intensa y tan universal, pues debería estar reflejada y no lo está, ¿no? Entonces, yo veo que ahora hay una conciencia y un interés por lo que escriben las mujeres y efectivamente por los personajes y experiencias de mujeres, y esto me alegra muchísimo. No es suficiente, no nos podemos dormir en los laureles, pero me gusta mucho verlo, sí. Bueno, y ya para terminar con las preguntas hasta ahora y nos pasamos a la otra Mm. parte, dice Carmen Ujú. que como residente de psiquiatría le parece que la obra y la autora reúnen tanto feminismo, cultura y salud mental. Muy importante contar con espacios propios, tanto reales como Ujú. simbólicos. Y otra Carmen que nos ha preguntado Ujú. que por dónde, bueno, te ha preguntado directamente que por dónde empieza, que quiere leerte. Entonces voy a aprovechar esa pregunta para hacer otra presentación como si fuera una segunda parte, porque bueno, Laura Ujú. Freixas, que es nuestra invitada, que está aquí principalmente porque es especialista en Virginia Woolf y en una habitación propia, pero ella es escritora, es también una mujer muy interesada en promover la cultura femenina y la literatura de mujeres y claro, no podíamos desaprovechar esta oportunidad de hablar con ella también de su último libro y bueno, de toda su trayectoria, ¿no? Es escritora, crítica literaria, articulista, investigadora, muchísimas cosas y como preguntaban por dónde empezaban, pues
te diré, Carmen, que tiene relatos, novelas, por ejemplo, te voy a decir algunos: El asesino en la muñeca, Cuentos a los 40, Último domingo en Londres, Entre amigas, aunque Último domingo en Londres creo que tiene ahí una historia con esa novela, ¿no? Ahora nos contará Amor o lo que sea, Los otros son más felices, y luego títulos también autobiográficos como Adolescencia en Barcelona hacia 1970, que alguien le ha dicho que le recomendaba empezar por ahí. Y A mí no me iba a pasar, que lo publicaste en 2019, una obra autobiográfica, corrígeme si me equivoco, pero con estructura de novela. Y un diario en 3 entregas que has hecho, del tercero vamos a hablar ahora, pero bueno, el primero es Una vida subterránea, diario del 91 al 94, Todos llevan máscara, diario del 95 al 96, y el que nos va a ocupar ahora, Saber quién soy, diario del 97 al 99, que lo has publicado este año. Y la primera pregunta es obligada: ¿se puede leer de manera independiente o, como es un diario, tenemos que empezar por el primero? Bueno, primero voy a contestar a la pregunta de por dónde empezar. Yo creo que la mejor manera de empezar a leer mis libros es por A mí no me iba a pasar. Que es una, como bien has dicho, una autobiografía escrita en forma de novela, pero donde aparezco yo con mi nombre y donde cuento mi matrimonio y maternidad. O sea, desde que conozco al que iba a ser mi marido hasta que descubro que me está pasando lo que yo creía que no me iba a pasar, que es, bueno, terminar, o sea, asumir un papel femenino tradicional. Dejémoslo aquí. Y en cuanto a los diarios, se pueden leer independientemente, por supuesto, que es como yo leo, no sé, yo soy muy lectora de diarios y voy leyendo sin mucho criterio. De hecho, creo que el verdadero criterio, aunque eso me he dado cuenta después, es que leo, por ejemplo, cuando leo a Anais Nin, que es una gran diarista que tiene diarios desde los 18 años hasta su muerte a los 70, ¿no? O sea, tiene muchísimos volúmenes de diarios. Y creo que yo voy leyendo los diarios que corresponden a la edad que tengo, ¿no? Porque claro, cuando lees un diario te ves muy reflejada, a poco que el diario tenga, o sea, que el diarista o la diarista tenga algo que ver contigo, aunque no sea mucho, te metes en la vida de alguien que te hace preguntarte mucho por tu propia vida, ¿no? O sea, que de alguna manera a mí es la literatura, la de los diarios, que más me emociona, que más me conmueve, que más hondo me llega. Aunque a veces sean un poco difíciles de leer, espero que los míos no, pero quiero decir que luego hay diarios que son superficiales, que son pesados porque en los diarios se repite mucho. Yo creo que los diarios no corregidos a veces tienen ese defecto. Bueno, también tienen otras cualidades. Aquí te recomienda, bueno, aquí preguntan si Amor o lo que sea se reeditará, que solo se encuentra en versión ebook, mientras que en papel está agotado. Espero que sí, porque ahora la editorial Tres Hermanas, que es la que ha publicado este diario Saber quién soy, está reeditando mis libros, ha reeditado Cuentos a los 40, ha reeditado la novela Los otros son más felices, y me gustaría que reeditara Amor o lo que sea. Y otra editorial está a punto de reeditar Adolescencia en Barcelona, corregida, o sea, la estoy corrigiendo estos días, estoy poniendo un nuevo prólogo, y me alegra mucho ver que porque el problema un poco de la industria editorial es que se traga los libros, ¿no? Y que luego desaparecen. Y es una gran satisfacción cuando ves que hay interés y que alguien los reedita, ¿no? Y que vuelven, que les dan una segunda vida. Qué maravilla. Bueno, pues cuéntanos un poco si quieres. Yo creo que es mejor que tú nos cuentes qué podemos encontrar en esta tercera parte de tu diario, Saber quién soy, para quienes están ya aquí tomando nota y preguntando dónde, en qué editorial se puede encontrar, que es en Tres Hermanas. Así que cuéntanos qué podemos encontrar en esa tercera parte de tu diario. Bueno, yo creo que es, a ver, es el diario de unos años en los cuales yo estaba intentando, digamos, saber qué tipo de escritora era y situarme a mí misma, por una parte, como mujer
aunque esa época no fue muy conflictiva en ese sentido, porque en los diarios anteriores yo explico que intento quedarme embarazada, que no lo consigo, entonces al final por sorpresa sí, etcétera. Y en este diario, aunque es un diario donde también aparece el proceso bueno, médico contra la infertilidad, porque intento quedarme embarazada por segunda vez, pero que al final esto derivará en adopción, pero es una época donde ya había nacido mi hija y yo me sentía muy feliz. Uy, perdona, voy a conectar, que me aparece el aviso de que Poca me estoy batería. quedando sin batería. Sí, bueno, eso es falta de práctica. Entonces, por una parte, aparece una vida familiar pues bastante tranquila y feliz, pero en cambio una vida, digamos, como está eh, más complicada. Yo me presenté a un premio, el premio Nadal, y no lo gané, entonces cuento todos los intríngulis y la espera y la decepción y quién lo ganó, etcétera. Eh, He terminado una novela, estoy escribiendo otra, luego escribo cuentos, leo mucho. O sea, cada uno o sea, cada una de las entregas del diario, digamos que tiene un tema dominante, ¿no? En el anterior, el tema dominante era, bueno, pues el nacimiento de mi hija, ¿no? Y en cambio, en este, el tema dominante es quién soy yo como escritora. O sea, voy a ser una escritora de culto, voy a ser una escritora bestseller, voy a ser una escritora de éxito, una escritora fracasada. ¿Qué significa para mí el éxito? ¿Significa vender mucho o significa hacer un tipo de literatura que a mí me gusta? Entonces, no sé, creo que es un diario que quizá le interesará especialmente a la gente a la que le interese mucho la literatura, ¿no? Sí, bueno, y aquí ahora mismo, bueno, en el club de lectura, aparte de lectoras, tenemos muchas escritoras y he visto en comentarios de donde había reseñas de tu libro, de tu diario, que ha ayudado mucho a escritoras, ¿no? No sé si a superar ciertos bloqueos o una etapa en la que no estaban siendo muy creativas. ¿Tú has recopilado o tu intención en esta parte de diario es ayudar a escritoras o esto ha surgido así de manera inesperada para ti? A ver, yo me siento... Uy, No sé si hemos perdido la señal de Laura. Mientras vemos si la recuperamos o no, os voy a contar que nos quedarán como 5 minutitos ya de directo, si conseguimos retomarlo. Entonces, aprovechad para enviar vuestras últimas preguntas, comentarios, lo que queráis, transmitirle, porque nos queda, por mi parte, un par de preguntitas de su libro. Como siempre sabéis, las preguntas fijas, que es que nos recomiende un título para el club de lectura, para nuestro próximo lunes de recomendaciones, que nos dé un consejo para las escritoras y escritores que nos estáis viendo, y luego preguntarle qué está leyendo ahora mismo, si es que está leyendo algo, porque seguro que tiene entre manos algo que también está escribiendo. Para quien pregunta, si alguien creo que puso por ahí que si lo íbamos a poner en un reel, ahora Beruca dice que si lo estamos grabando, no os preocupéis, que pondré este directo con Laura Freixas tanto en el muro, en el feed de Instagram del Club de Lectura Maravillas, como posteriormente en nuestro perfil, nuestra cuenta, canal de YouTube de Club de Lectura Maravillas, ¿vale? Para que lo podáis ver más adelante si habéis llegado un poquito tarde o si no os habéis podido conectar, que sepáis que en el canal de YouTube Club de Lectura Maravillas están todas las entrevistas con escritores y con escritoras y también las tenéis en Instagram, pero lo que pasa es que ahí es un poquito más complicado encontrarlas. Y os voy a recordar que tenemos tenemos entrevistas con Carlos del Amor, con Máximo Huerta, hemos hablado con Marta Sanz, bueno, ahora mismo no sé si me voy a acordar de todas, con Espido Freire, con Nagore Suárez, con Iván Repila, con Pilar Kumar-Moll. No sé si alguno de vosotros de los que estáis ahí os acordáis de algunas de las entrevistas que hemos hecho. Ponedmelas por aquí porque no me acuerdo mucho. Y no sé si nos vamos a poder conectar. Alguien dice que soy la pareja de Laura. No nos des malas noticias.
Di que se va a poder conectar. A ver. Vale, ya he enviado la solicitud de amistad a... Nada, gracias a vosotros, a quienes estáis diciendo que gracias por estas entrevistas, gracias a vosotros que estáis aquí, que las escucháis, que seguís las lecturas. Y no os vayáis, que nos quedan unos minutitos. Os estáis Hola. despidiendo, pero unos minutitos más sí que creo que podemos Hola. terminar. Hola, Laura. Perdona, me he quedado, no sé, se me ha muerto el teléfono. Había ido a enchufarlo, pero bueno, mi pareja me ha dejado el suyo. También se calienta mucho el teléfono con los directos de Instagram, ¿eh? Igual Claro, es que puede ser. no tenía práctica. Bueno, oye, que me estabas preguntando si yo tenía la intención de eh, ayudar a otras escritoras Eso. y te estaba diciendo que no es consciente, pero a mí otras escritoras, los diarios de otras escritoras me han ayudado muchísimo. Por ejemplo, bueno, el de Virginia Woolf, por supuesto, pero también el de Sylvia Plath. Soy una entusiasta del de Sylvia Plath o el de Anais Nin. Entonces me gusta mucho pensar que aunque yo no lo haya escrito con esa intención, porque yo simplemente iba escribiendo lo que me pasaba, lo que me preocupaba, etcétera, me encanta pensar que puede ayudar a escritoras. Y eso me lo ha dicho alguna escritora, sobre todo respecto a uno de los diarios anteriores donde yo cuento todos los rechazos editoriales. O sea, yo he terminado mi primera novela y la voy mandando aquí y allá y uno tras otro los editores me mandan cartitas diciendo que no, gracias. Y entonces, pues sí, creo que eso puede ayudar, ¿no? Creo que antes leí que alguien puso, se publica demasiado ahora. Y ya que me estás hablando de esto, de los rechazos editoriales que sufriste, ¿cómo ves tú la situación actual? ¿No? Ahora hay muchas más oportunidades de la autopublicación, hay muchas editoriales independientes que están apostando por otras voces, por jóvenes, por buscar textos un poco diferentes, también la autopublicación en Amazon. No sé si tú eres de las que piensa que esto quita un poco la calidad o el filtro que hace una editorial tradicional, convencional, digamos, o estás a favor de esta democratización, digamos, de la publicación, ¿no? De que cualquier persona que tenga un texto o algo que contar lo publique. Yo estoy a favor de esta, o sea, me parece estupenda esta democratización y efectivamente creo que hoy en día es fácil conseguir publicar, pero una cosa es publicar y otra cosa es llegar, o sea, conseguir la difusión, llegar a un determinado público. Eh, pero bueno, para mí la esperanza es que, aunque no consigamos publicar exactamente en las condiciones que quisiéramos, desde el momento en que publicamos, eso está ahí y no se pierde, como se han perdido tantas obras en particular de mujeres a lo largo de la historia, o que simplemente han dejado de escribir porque han visto que nadie las quería publicar. Y en cambio ahora pienso que, bueno, siempre habrá un ejemplar en la Biblioteca Nacional y lo que hoy a lo mejor no se entiende bien o no se difunde como debería, dentro de X años, a lo mejor dentro de 50 años, en el catálogo de la Biblioteca Nacional estará, se podrá encontrar y entonces a lo mejor encontrará su público, ¿no? Y Laura, ¿hay más entregas de este diario o te quedas aquí en el Sí, 90? claro, yo sigo escribiendo diario, o sea, ¿Ah, yo tengo sí? muchísimo. Claro, otra cosa es, bueno, si lo quiero publicar todo, si quiero censurar alguna cosa, a qué ritmo. Para mí, el que hayan pasado 20 años desde que lo escribí es como una garantía de que, mm, eh, a ver, de que yo escribo con libertad, porque yo no escribo pensando en que lo voy a publicar el año que viene, yo escribo para mí. Y pienso que a lo mejor dentro de 20 años, o a lo mejor no, puede ser que eso decida que salga a la luz. De hecho, de todas maneras, cuando estaba escribiendo el diario de esa época, yo no tenía ninguna expectativa de publicarlo, porque bastante que me costaba ya publicar novelas como para pensar que a alguien le iba a interesar publicar mi diario, ¿no? Y desde que publicaste el primero, ¿has seguido escribiendo ya un poco pensando en que se publicarán y haciendo algún filtro para luego no tener que hacer tantos cambios o no? ¿Sigues con la naturalidad? Mm, A ver, sí que he notado algún cambio, por ejemplo, ahora cuando releo mis diarios antiguos,
a mí y a otras personas nos llama la atención que yo hable muy poco de la situación general del país, hable muy poco de política. Entonces, ahora hablo más de esas cosas, pero no sé hasta qué punto es porque me lo han hecho ver y hasta qué punto es porque a mí también me interesa más. Sí, hay un cierto, es verdad que están un poco presentes, o sea, que el público ahora está un poquito presente cuando escribo mi diario, pero poco, porque como digo, o sea, yo no creo que lo que estoy escribiendo ahora llegue a publicarse alguna vez, porque yo creo además que voy a parar en un momento determinado de mi vida donde ya entraría, pues, en fin, cosas demasiado íntimas, ¿no? O sea, que voy a parar de publicar, digo. ¿Y cuántos diarios tienes? ¿Los has contado? Es que depende cómo los cuentes, porque tengo uno al año, pero hay años que escribo 300 páginas y hay años que escribo 100. Entonces, de hecho, por ejemplo, en el primer diario agrupaba 4 años y este solo agrupa 2. ¿Por qué? Bueno, pues porque en estos 2 años escribí mucho diario y en los anteriores escribía menos, ¿no? Bueno, pues tenemos pendiente leer el último diario publicado de Laura Freixas y si no habéis leído nada de ella, empezar por el que nos recomienda, que es A mí no me iba a pasar, publicado en 2019 y del que he leído en alguna entrevista tuya y el titular era algo así, perdóname porque no me acuerdo muy bien, como que la vida de Maruja también tenía su atractivo o que caíste en algún atractivo, no sé si era No, algo yo creo así. que lo que decía es que nunca me había imaginado que yo terminaría siendo una maruja de lujo, pero una maruja, ¿no? Entonces, cuando me descubrí en ese papel, dije, bueno, en algún sitio me he equivocado, ¿no? Y eso es lo que cuento en A mí no me iba a pasar. Pues nada, a buscar a mí no me iba a pasar si no lo habéis leído y si lo habéis leído, pues a por el último publicado. Laura, para terminar te voy a hacer 3 preguntas que siempre hacemos a nuestra invitada del mes, que son primero, ¿qué estás leyendo ahora? Que nos interesa mucho saber en qué andas. Pues mira, estoy leyendo la autobiografía de un monje norteamericano, porque la autobiografía es un género que me interesa mucho y esta autobiografía pasa por ser una de las grandes autobiografías del siglo XX. Me está gustando mucho, a pesar de que yo soy atea totalmente y él habla mucho de Dios, pero está muy bien escrita, es muy original. Él se llama Thomas Merton y el libro en inglés es The Seven Story Mountain y no sé si está traducido en español. Vale. Y no sé, bueno, lo has visto porque ayer recomendé este diario tuyo en el lunes de recomendaciones del club. Cada lunes, como recomendamos un título, y el próximo lunes el que irá ahí será el que tú nos digas ahora, y será la recomendación de Laura Freixas, y será el título que tú nos digas ahora como texto que recomiendas para el club de lectura. Recomiendo Manual para Mujeres de la Limpieza de Lucía Berlín, que es una obra maravillosa que está entre los relatos, la novela, la autobiografía y una obra muy de mujer, con Estupendo. muchas experiencias y puntos de vista típicamente femeninos Pues ahí y estará. una maravilla literaria. Ahí estará el próximo lunes. Y ya para terminar, como te he dicho, que también hay muchas escritoras y escritores que nos Uh -huh, ven, que uh están, -huh. bueno, muchos que han publicado ya bastante y otros que están empezando. ¿Qué consejo les podrías dar de escritora a escritores? Algo que crees que le puede servir bien a esta gente que está escribiendo, que empieza o que le gustaría publicar. Que no sean impacientes, que no tengan prisa en terminar un libro, o sea, que trabajen mucho, pero no tengan ansiedad por terminar una novela, no tengan ansiedad por publicarla, porque eso les perjudica desde todos los puntos de vista, o sea, desde el punto de vista de la calidad, de la madurez e incluso desde el punto de vista de la carrera literaria. La precipitación siempre es mala y yo creo que es algo que a mí me ha perjudicado. Y si volviera a empezar, claro, lo que pasa es que cuando empiezas tienes tanta ansiedad por saber si vas a llegar a alguna parte o estás perdiendo el tiempo y te estás equivocando lastimosamente, que necesitas como ese refuerzo, ¿no? Necesitas demostrarte que puedes terminar un libro y que lo puedes publicar, pero no es bueno. Pues nada, paciencia, calma y seguir trabajando, seguir escribiendo, que eso es la base de muchos éxitos. Pues Ujú. Laura, muchísimas gracias. Al final se nos ha ido a una horita, pero bueno, con estos Bueno, pequeños problemillas ujú. técnicos, yo creo que más o menos cumpliendo lo prometido. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer
creo que puedo decir en nombre de los miembros del club que hemos disfrutado mucho, todos y todas, y nada, que espero que nos volvamos a ver muy pronto. Te mando un abrazo súper fuerte desde aquí. Oye, pues muchísimas gracias a vosotras, Soledad. Nada, un Yo besazo. también lo he pasado muy bien, se me ha pasado volando. Genial. Y además ya has roto el hielo de tu primer directo en Instagram, o sea que ya... Es verdad. A ver si le pierdo el miedo y la próxima vez me conecto a la corriente desde el primer minuto. Bueno, no pasa nada. Bueno, lo hemos Ha sido resuelto, todo ¿eh? genial, perfecto. Muy bien, Muchas muchas gracias. Un gracias. besazo. Hasta otra. Y a todos los que os habéis conectado también, muchas gracias y hasta el próximo mes. Besos.